Tú imagínate que un niño se desregula, un niño siente mucha rabia porque mamá, papá le han dicho que no a algo. Entonces lo que ocurre es que a nivel cerebral existe una gran liberación de adrenalina, una gran liberación de cortisol, está en modo rabia, y entonces en ese momento lo que este niño, lo que este cerebro necesita es ser calmado. Bueno, tenemos dos maneras de intervenir. Tenemos la manera de intervenir fácil, rápida y en el momento presente, o tenemos la que es más ardua, la que es más compleja y que vamos a ver los resultados más a largo plazo. Si lo que hago es que ante la desregulación emocional, yo lo que hago es darle la tableta a mi hijo, lo que hago es darle el móvil, que es el recurso fácil y además no solamente el rápido, sino el efectivo, pues entonces lo que estamos haciendo es que estamos codificando ese tipo de respuestas. La próxima vez que yo esté desregulado emocionalmente, voy a tender a pedirte esto porque a mí me resultó efectivo. Pero claro, que para el niño sea efectivo, que esto le calme, o mejor dicho, que esto le distraiga de la emoción que está experimentando, que es desagradable, no quiere decir que sea una buena opción. Lo mejor que podemos hacer es que el adulto, que es el encargado de regular las emociones de sus hijos, de los menores, el adulto tiene que ser consciente de que los niños, para poder aprender a ser emocionalmente inteligentes, tienen que sentir las emociones. Y entiendo que el aburrimiento es desagradable. Entiendo que el miedo, a nadie le gusta sentir miedo. Y entiendo que la rabia es un fastidio, lo entiendo. Pero que sea un fastidio no quiere decir que no sea necesario. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, desde nuestra calma, desde nuestra tranquilidad, permitir que el niño se frustre, se enfade, sienta miedo, esté aburrido, no sepa qué hacer, para poder darle ese recurso de te permito, te legitimo esta emoción, y luego buscar alternativas que puedan ser efectivas para ese momento. Oye chicos, ¿qué os parece si jugamos a esto? ¿O qué os parece si...? Es decir, que siempre el recurso tiene que venir del adulto. En ocasiones decimos, ¿que te estás aburriendo? Pues chico, a ver qué es lo que puedes hacer con todo eso, ¿no? Que está bien que de vez en cuando les dejemos a ellos la pelota sobre su tejado, pero sí que es cierto que en ocasiones, sobre todo con los más chiquititos, tenemos que ser nosotros los que pongamos esos recursos, los que regulemos desde fuera, para permitir a los menores que conecten con sus emociones. La frustración, la rabia, no es que sea importante, es que es fundamental. Es decir, todos queremos como padres, como madres, como maestros, que el día de mañana nuestros hijos sean capaces de decir no, de poner límites, de que tengan un pensamiento crítico y lo puedan poner en marcha, que se defiendan, que puedan defender a los vulnerables. Eso es lo que queremos todos de nuestros hijos. Pero lo curioso es que no les dejamos que se enfaden. No le validamos la emoción y les señalamos y le criticamos por estar enfadado por esta tontería. No merece la pena estar enfadado, ¿no? Es un mensaje que muy habitualmente escuchamos. Lo primero de todo, lo más básico y lo más importante es validar esa emoción. Una cosa es la rabia y otra cosa es la rabieta, ¿no? La rabieta es la puesta en escena, digamos, de la rabia. Pero la rabia es válida, es legítima en el 100% de los casos. Los adultos entramos muchas veces a juzgar las emociones. Yo tengo que legitimar y permitir y normalizar la rabia de mi hijo ante el acontecimiento X, pero otra cosa muy diferente es que eso le invite a mi hijo a faltar al respeto a su profesora, a empujar a su hermano. Eso no se lo puedo permitir, evidentemente. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Esto es redirigir la conducta, pero la emoción siempre tiene que ser permitida. Entonces, ¿qué deben hacer unos papás cuyo hijo está en la fase de las rabietas? Bueno, pues tener mucha paciencia, entender que es la manera más potente, ¿no?, a todos los niveles que tienen los niños de manifestar su rabia, y que poquito a poco, gracias a nuestra paciencia, gracias a nuestra presencia y a los recursos que les vamos dando, poquito a poco esa rabia que van a sentir a lo largo de toda su vida tendrán opción de no ponerla en marcha mediante una rabieta, sino pues de una manera asertiva, por ejemplo. Necesitamos de muchas dosis de paciencia y necesitamos de recursos para poder explicárselos y poder otorgárselos a nuestros niños, para que el día de mañana la rabia no se convierta en rabieta y que yo pueda autorregularme emocionalmente. Claro, esto lleva muchos años, ¿no?, de aprendizaje. Cuando rompe esa rabieta, hay momentos, en función de cómo sea el niño, en función de la edad y en función de lo alta, ¿no?, que sea esa emoción, o lo baja que sea, hay momentos donde los niños lo que necesitan es que les abracemos. Fenomenal. Y entonces los adultos tenemos que estar a disposición de las necesidades de los niños. Esto es proteger y acompañar la infancia. Que muchas mamás y muchos papás que nos están viendo ahora mismo están diciendo, ya, pero es que cuando yo trato de acercarme a Rafa, no me deja, me dice que fuera. Sí, eso también es normal. Tengo, en primer lugar, que respetar esa distancia que me está pidiendo, pero no me tengo que marchar. Es decir, me tengo que poner a una distancia donde él se sienta respetado, ponle tú 2 metros, pero me tengo que quedar lo suficientemente cerca, porque aunque me diga que me vaya, él no quiere que yo me vaya. En ese momento necesita que no haya contacto. Y esperamos. Esto es un volcán.
Es decir, la lava empieza a salir, empieza a erupcionar y entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. Es cuestión de tiempo. No hay que marcharse, pero hay que respetarle que no quiera contacto. Ellos te dejan estar a una distancia y a medida que tú vas viendo que se van calmando con tu sola presencia, fíjate, no les decimos nada porque no te escuchan. No te escuchan, están completamente secuestrados por la amígdala. Pero a medida que va pasando el tiempo, con tu sola presencia y con tu respeto, eso les va calmando. Y les vas diciendo, cariño, ¿te puedo dar la mano? Y te dicen, no, fenomenal, respeto. Y poquito a poco les vamos pidiendo esa aproximación, que ellos quieren, pero también quieren diferenciarse de ti, ¿no? Y entonces tú, al cabo de un rato, dices, cariño, ¿me puedo acercar un poquito? Y ya poco a poco te van dando permiso y al final eso acaba fundiéndonos en un abrazo. Es decir, sobre todo lo que requiere es tiempo. En ocasiones nos toca hacer esto si nos ocurre en el pasillo de casa, pues es una maravilla, ¿no? Y sin prisa, un fin de semana. Pero claro, a veces te ocurre un viernes a las 8 de la noche en el supermercado y sobre todo en la sección de congelados. Y dices, joder, ¿no hay otro sitio? Pues chicos, ¿dónde ha tocado la rabieta? Pues te sientas ahí en la sección de congelados, ponte el abrigo y a esperar. Ay, pero la gente me mira, fenomenal, que te mire. Pero a ver si va a ser más importante lo que la gente piense y diga antes que la necesidad que tiene mi hijo, que es que yo esté presente con él, ¿no? Ser perseverantes, ser pacientes y sobre todo respetarles a ellos como personas, aunque lo que hayan hecho no esté bien. Pero me parece que es fundamental diferenciar entre emoción y conducta. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Americana de Pediatría y que también comenta la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en cuanto al uso de dispositivos tecnológicos? Bueno, pues entre el nacimiento y los 2 años hablan de 0 pantallas. Esto quiere decir que no puede haber ningún uso habitual, lo cual no quita para que haya un momento muy puntual, pero es puntual, es la excepción, de uso de pantallas en menores de 2 años. La Sociedad Americana de Pediatría dice que entre los 2 y los 5 años puede haber como máximo 1 hora de pantallas. Yo siempre digo que entre el nacimiento y los 6 años, es decir, menores de 6 años, deben tener 0 pantallas. Soy consciente de que vivimos en una sociedad tecnológica, soy consciente de que es imposible que hagamos desaparecer los móviles, la televisión, que también es un dispositivo tecnológico, las tabletas, la tecnología, es imposible. Pero una cosa es que el recurso de la tecnología sea algo puntual y algo que pueda servir para buscar, para conectarnos con los demás, ¿no? Que hoy en día también sirven, ¿no? como medio de conexión social, y otra cosa es que sea la rutina habitual de que todas las tardes mi hijo de 4 años está viendo 1 horita la televisión. Entonces, bajo mi punto de vista, hasta los 6 años. Sabemos que el desarrollo del cerebro, naciendo de una manera muy vulnerable, siendo esponjas, ante el contexto en el que estemos, pues nuestro cerebro va a ir en una dirección o va a ir en otra. Con lo cual, ese cerebro tan vulnerable, tan maleable y tan frágil necesita de seres humanos. Necesita del contacto humano, necesita del cariño, necesita de alguien que le eduque, de alguien que le críe. Y esto no lo hacen los dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, ese cerebro tan inmaduro requiere un mínimo de desarrollo, un mínimo de conexión para estar medianamente preparado para interactuar con la tecnología. Y ese momento está en torno a los 6-7 años, porque a los 6-7 años ya nos encontramos con que el cerebro, que se desarrolla de estructuras traseras a estructuras delanteras, la parte más frontal, que es la que nos diferencia del resto de las especies, lo que son las famosas funciones ejecutivas, ¿no? el lóbulo frontal, la corteza frontal, ya está mínimamente, ya hay un esqueleto desarrollado, lo cual permite que el chiquitín de 6-7 añitos tenga un mínimo de concentración, tenga la capacidad en algunos momentos del día de controlar sus impulsos, se planifica medianamente, se regula medianamente en cuanto a las emociones y a los impulsos y a los afectos. Por eso antes me parece que es bastante perjudicial, no digo de manera puntual que haya un consumo tecnológico, sino de manera habitual. Y luego también hay otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta y es, no solamente es lo que aporta el dispositivo tecnológico, sino lo que te deja de aportar en otros ámbitos. La socialización, el jugar con mamá y con papá, el pelearte con tus hermanos, todo eso me parece que es fundamental y muchas veces tanto dispositivo tecnológico impide esos otros aprendizajes socioemocionales que son fundamentales. Cuando hablamos de la etapa adolescente, ahí la cosa cambia mucho, ¿no? Tenemos un cerebro de un adolescente que está en pleno cambio, en plena revolución a todos los niveles de conexiones neuronales, sustituimos a los papás como figuras de referencia y tenemos ahora en primera línea a los colegas, a los amigos. Si hablamos de adolescentes
en las redes sociales, ahí nos encontramos con un choque muy grande. ¿Por qué? Pues porque hablamos de una vida real y hablamos de una vida en paralelo, que es una vida ficticia, que es la vida de las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones lo que se ve en las redes sociales no existe, o no es tanto como aparenta, ¿no? Y esto puede generar un choque muy grande, o puede generar, digamos, como lanzar una mentira a los adolescentes, que están en pleno cambio y se dejan llevar en muchas ocasiones por ese proceso donde se desconecta un poco su corteza prefrontal para remodelar, ¿no?, bien el cerebro, y entonces no tienen pensamiento crítico, no saben lo que es real de lo que no es real, y muchas veces se dejan llevar por su parte más impulsiva, su parte más emocional. Entonces, ahí los adultos somos fundamentales. Sí que creo que es importante que haya alguien que ejerza de ese pepito grillo, que ejerza de ese pensamiento crítico, para que puedan diferenciar, bueno, lo que están viendo de lo real, que no todo lo que vemos es cierto, y que los demás no son tan guays y nosotros no somos tan malos y tan incapaces de hacer las cosas. Y tiene que haber alguien que realmente haga esa diferenciación entre el mundo tecnológico, el mundo de las redes sociales y el mundo real de los adolescentes. Yo siempre comento que en educación no existen contextos neutros, todo influye. Hay cosas que influyen para bien, otras influyen para mal, otras influyen mucho y otras influyen poco, pero todo influye, sobre todo, como decíamos, ¿no?, con ese cerebro tan vulnerable. Si hablamos de un menor que está enganchado, que tiene una adicción, no hablamos de un consumo esporádico, hablamos de una adicción a un dispositivo tecnológico, a los videojuegos, al móvil, a las redes sociales, y dedica muchas horas a lo largo del día, bueno, eso se va a ver, va a tener consecuencias a muchísimos niveles. A nivel de descanso, por ejemplo, muchos de nuestros adolescentes se acuestan súper tarde enganchados a las redes sociales, a Instagram, a TikTok. Se va a ver reflejado, desde luego, en el ámbito académico. Es decir, los resultados académicos van a pegar un bajón, y de repente esta alumna de segundo de la ESO, que iba de maravilla, de repente ha pegado un bajón espectacular, ¿no? A nivel social. Somos una especie social, que necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestra manada, de nuestros colegas. Claro, cuanto más tiempo dedique yo a jugar a los videojuegos, menos tiempo tengo para estar en contacto con los demás. Por supuesto, en el ámbito familiar, mamá y papá están preocupados, mamá y papá están viendo que este niño está constantemente con los videojuegos, está constantemente metido en redes sociales, viendo vídeos de YouTube. A nivel personal, hay puntos donde el menor está tan metido en el videojuego que confunde, que no sabe discernir lo que es la realidad de lo que es la mentira, ¿no?, lo que es el videojuego. Y entonces están metidos en el videojuego cuando en realidad están en la vida real. Entonces, las consecuencias de una adicción a los videojuegos es bastante preocupante, bastante preocupante. Poner límites, yo siempre digo que no es algo que esté bien, sino que es una necesidad, es necesario. El ser humano necesita saber cuándo puede acelerar y necesita saber cuándo tiene que frenar. El problema es que nuestros niños, nuestros hijos, saben desde antes de nacer acelerar, ¿no? Tienen un cerebro muy reactivo, un cerebro muy impulsivo, muchas neuronas excitatorias, pero la parte de frenada no la tienen. Es decir, la aceleración es innata, pero el frenado, eso es algo que se tiene que aprender. Entonces, nosotros como adultos somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos a frenar. Y para eso lo que tenemos que hacer es frenarles. Decir no a nuestros hijos es una manera de decirles que les queremos, es una manera de protegerles, ¿no? Si esto no lo vamos a hacer, no es porque no me apetezca, sino porque no creo que sea bueno para ti, o no creo que sea el momento, habrá que dejarlo para otro día, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es poner límites de una manera respetuosa y de una manera cariñosa. Entonces, con tranquilidad, con amabilidad, con firmeza, y sabiendo que, aunque no guste ahora, más tarde lo van a entender, o a medio o largo plazo van a ser aspectos positivos para ellos, pues vamos por el buen camino. La mejor vacuna que podemos ponerle a nuestros hijos de contenido emocional, para mí, no está centrada en el menor, no está centrada en el adolescente, está centrada en mamá y en papá, está centrada en los profesores, está centrada en los orientadores, en los psicólogos, es decir, los adultos que rodeamos a nuestros menores. Y la mejor inversión que podemos hacer es ser emocionalmente inteligentes. Yo creo que si mamá y papá tenemos capacidad de autorregulación emocional, somos personas empáticas, que conectamos con nuestros hijos, que les entendemos, que tenemos un dominio de cuáles son las emociones básicas, somos conscientes de qué emociones sienten, de las que sentimos nosotros, y tenemos estrategias de regulación emocional. Si yo tengo todo esto, si tengo todas estas aplicaciones en mi cerebro como adulto, se las puedo transmitir a mis hijos y a mis alumnos. De lo contrario, es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, la mejor inversión que podemos hacer es ser emocionalmente inteligentes.